Aburrido con la vida en una granja, Tombaugh tomó un tren. Un billete de solo ida desde la agricultura a la astronomía. Le habían ofrecido un trabajo como observador en el observatorio Lowell en Flagstaff, Arizona. Tombaugh les había impresionado con la calidad de sus observaciones con su telescopio casero. Ahora, mientras ascendía hacia el observatorio Lowell, iba a unirse a la caza del planeta X. Esa era la obsesión del fundador del observatorio, Percival Lowell, fallecido 14 años antes y frustrado por el resultado negativo de su indagación. Sin embargo, la búsqueda continuó. Lowell había vivido convencido de la existencia del planeta X. Creía que era el responsable de las perturbaciones en las órbitas de Urano y Neptuno. Pero tenía una mala reputación por sus observaciones erróneas. Había anunciado cometas que nunca se confirmaron y canales en Marte, construidos según él por seres inteligentes. La búsqueda del planeta X llevaba ya 25 años cuando llegó Tombaugh. Este singular y pequeño telescopio sería su ventana hacia los cielos. Cada noche se fotografiaba el cielo sobre enormes placas de vidrio. Las exposiciones duraban varias horas. Era agotador y muy duro en invierno. Una lente de 33 centímetros recogía información sistemáticamente. Pero tras un cuarto de siglo sin resultados positivos, la moral estaba muy baja. Por suerte, los ojos de Tombaugh estaban frescos y preparados. Y pronto obtuvo un trabajo extra. Debía comparar las imágenes de una misma región del cielo tomadas en noches distintas. Superponiéndolas, podía identificar objetos nuevos en movimiento dentro del sistema solar en relación a las estrellas de fondo. Era un trabajo muy meticuloso. Tombaugh recuerda haber trabajado con las placas como si de un pajar se tratase. Cada franja de cielo contenía miles de objetos. Cada fotograma de cada franja tenía cientos. Todo, desde galaxias hasta cúmulos estelares. Probablemente vio más del universo que cualquier otro astrónomo. En la búsqueda de su aguja en el pajar, Tombaugh vio 45 millones de objetos. Cada media hora de observación descansaba 15 minutos. La concentración era inmensa. Pero tras 6 meses, Tombaugh encontró un puntito que había variado su posición. Conteniendo su excitación, revisó una y otra vez las placas y luego fue a la oficina del director, V.M. Slipher, para hacerle el histórico anuncio. Doctor Slipher, he encontrado su planeta X. Se levantó de la silla de un salto, con una mirada de placer y también de reserva. Slipher le ordenó que no dijera nada y que volviera a fotografiar la misma zona del cielo de forma inmediata. Aquella noche, el 19 de febrero de 1930, estaba nublado. Tombaugh cenó en su café favorito. Vio la película de Gary Cooper, El Virginiano, mientras esperaba que se despejara el cielo sobre Flagstaff. Después de la medianoche salió la luna. La observación y la fotografía eran ya imposibles. A la 1:30 de la madrugada se fue a dormir. Pero la tarde siguiente tuvo lo que esperaba. El objeto se había desplazado un poco. Clyde Tombaugh, de 24 años, había descubierto el planeta X, pero el observatorio subestimó su trabajo. Aún hoy la gente de la ciudad se equivoca al recordar el nombre del descubridor. Percival Lowell. Lowell. Percival Lowell. 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 Percival Lowell. Lowell proyectó una larga sombra a su alrededor. El planeta X, o Plutón, como fue llamado después, fue indiscutiblemente una corazonada suya. Pero fue la perspicacia y el rigor de Tombaugh lo que descubrió el planeta. Él devolvió la reputación al observatorio. Aún así, el director Slipher despidió a Tombaugh en 1945 alegando no tener fondos. Fue un trago amargo para Tombaugh, quien, entusiasmado por continuar con sus investigaciones, acababa de regresar de su trabajo como profesor durante la Segunda Guerra Mundial. 50 años más tarde aún seguía creyendo que Plutón era la razón de su despido. Estaba celoso de que lo hubiera encontrado yo y no él. La pérdida de Flagstaff fue en beneficio del ejército. Tombaugh se interesó en el desarrollo de cohetes en White Sands, Nuevo México, un proyecto precursor del programa espacial de la NASA. Una década más tarde volvió a la astronomía de observación. En la Universidad Estatal de Nuevo México, en Las Cruces, tenía un departamento de astronomía y un telescopio. El profesor que había descubierto un planeta.
Plutón no es un planeta común. Su órbita se inclina mucho en relación con la del resto de planetas y esa órbita es una elipse excéntrica. En su punto más cercano al Sol, aquí, Plutón entra dentro de la órbita de Neptuno. En su punto más alejado, aquí, Plutón está claramente fuera. Su órbita es tan amplia que tarda casi 250 años en dar una vuelta al Sol. Plutón tiene un satélite, y su nombre se debe a esta mujer. Su marido, Jim Christie, había descubierto el satélite durante una observación rutinaria. Muchos esposos prometen la luna a sus esposas, pero Jim ha cumplido. Jim Christie había ordenado las placas fotográficas de este telescopio situado en el Observatorio Naval de Flagstaff. De las imágenes dedujo que Plutón tenía una luna. Por su esposa propuso el nombre de Caronte. En la mitología, Caronte es el barquero hacia el mundo subterráneo de Plutón. En esta placa no hay trazas de Caronte. Pero en esta Plutón se ve alargado. La protuberancia es Caronte, que es muy grande en proporción, dado que su masa es una quinta parte de la de Plutón. Juntos son como un doble planeta con una rotación supersincronizada. Se hallan a menos de 20.000 kilómetros de distancia uno de otro. Se orbitan entre ellos en 6 días y 9 horas, lo que indicó que Plutón era más pequeño de lo que se esperaba. Es muy diminuto en comparación con la Tierra. Incluso nuestra Luna tiene 6 veces su masa. Lowell estaba equivocado. Plutón no tiene la masa necesaria para afectar las órbitas de Urano o Neptuno. En esta imagen, que no está a escala, vemos como la Tierra se inclina sobre su eje 23,4 grados, mientras que Plutón se inclina 122 grados. Al orbitar el Sol, el aspecto de Plutón y Caronte cambia desde la Tierra. Solo aquí, cuando la órbita de Caronte está de perfil, es óptimo para los astrónomos, porque el resto del tiempo Caronte no eclipsa a Plutón. Los eclipses son importantes, son ventanas que permiten a los investigadores aprender más acerca de la superficie de Plutón. Ha habido varios, como aquí, entre 1985 y 1990. De todos los telescopios más potentes de la Tierra, esta es la mejor imagen. Desde el telescopio espacial Hubble hemos podido detectar diversas regiones con brillos de diferente intensidad. Los científicos creen que la superficie es de hielo y su interior una mezcla de roca y hielo. La distancia mínima entre Plutón y el Sol es de casi 4.500 millones de kilómetros. La máxima es superior a los 7.000 millones y transcurre dentro del cinturón de Kuiper, un anillo de cuerpos congelados cuyo miembro más grande es Plutón. Allí puede haber más de 100.000 objetos como estos, de más de 100 kilómetros de largo. Esta es Nuevos Horizontes, un proyecto de sonda espacial que viajará a Plutón. En el año 2015, la nave nos enviará imágenes e información de los únicos mundos del sistema solar que no se han visitado aún, Plutón y Caronte. Luego, la Nuevos Horizontes investigará el cinturón de Kuiper. Clyde Tombaugh no verá los resultados. Falleció en 1997, el último hombre en encontrar un planeta. ¿Lo habría visitado? No, señor. Demasiadas noches frías en el telescopio. Habiéndose detectado metano sólido, su temperatura es inferior a 200 grados bajo cero. Y cuando se aleja del Sol, hasta la atmósfera se congela. Mientras la Tierra gira sobre su propio eje y las constelaciones parecen atravesar los cielos, hay mucho más en la noche que las estrellas, los planetas y la Luna. Hay visitantes que pueden brillar durante semanas, nómadas impredecibles sumamente exóticos que conocemos como cometas. Para entenderlos debemos viajar hasta los primeros tiempos del sistema solar. En su zona interior se condensaban los elementos más pesados, como los metales y los silicatos rocosos. Los planetas internos son ricos en estos elementos, pero en las regiones exteriores, mucho más frías, donde se encuentran los planetas gaseosos y el cinturón de Kuiper, se condensaron los elementos más livianos:
formando hielos de metano, agua y amoníaco. Y aún más lejos, una especie de caparazón de cuerpos helados llamado nube de Oort que envuelve nuestro